simultáneamente, y lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner, y lo voy a hablar con Gustavo en primer lugar, que tiene la información. Ustedes saben que está en discusión, está en debate las visitas que tiene Cristina Fernández de Kirchner y cómo será el régimen de visitas. Se dice, Gustavo, que en muchos casos de los que tienen prisión domiciliaria no tienen que informar. En el caso de Cristina no es así. Va a tener que informar. ¿Cuál es la decisión del tribunal ahora? El tribunal rechazó el pedido de la defensa de Cristina Kirchner para que la gente que va a visitarla fuera del listado que integran familiares, abogados, médicos y personas de confianza, como por ejemplo Mariano Cabral, que es su secretario privado y asistente, tengan que pedirle autorización a la justicia. Esto pasa siempre, María Laura. No es como dice la defensa de Cristina Kirchner. Siempre. Lo que pasa es que nadie tiene una cámara puesta en el domicilio y la atención puesta como ella, pero siempre pasa. Es más, te digo, porque estuve averiguando mucho de esto, en los casos donde hay gente también que pide autorización para ir a visitar, ni siquiera la da el juzgado, la da el Servicio Penitenciario Federal. Si hay alguien que es sospechoso, le piden autorización al juzgado. Ahora es importante remarcar esto también. ¿Cómo es ahora el sistema, digamos? ¿Tiene que presentar una lista cada día, cada vez que recibe? Fuera del entorno más cercano a ella, médicos, abogados, familiares y el personal de su confianza, si alguien va a visitarla, tiene que pedir autorización. ¿Tiene que pedir autorización con cuánta antelación? No está determinado eso. No está determinado. Exactamente. Y esto, ¿sabes por qué fue rechazado por el tribunal? Y es importante este término, de manera impertinente. ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque tenés distintos modos de rechazar, in limine, por atemporal, pero acá es impertinente. O sea, esto era innecesario, se tenía que haber planteado en el momento que se le puso la tobillera. Cristina Kirchner, ¿qué hizo? Recurrió por encima del tribunal a la Cámara de Casación, integrada por Hornos, Borinsky y Barretaveña. Ahora, ¿por qué sin permiso especialmente ella, no? Eso es interesante saberlo. Bueno, ¿lo explican, lo detallan los jueces? No, ellos dicen, tiene un grupo de gente autorizada. El resto no, porque si no, ¿sabés lo que pasa, María Laura? Y esto lo explicaron los jueces en el despacho. Se pierde el espíritu del cumplimiento de la condena. O sea, si ella puede recibir y hacer lo que quiere, a ver, para que tengamos en cuenta esto, la prisión domiciliaria es trasladar a la cárcel con ciertos beneficios, es un beneficio primero, con ciertos permitidos, como que tenga la posibilidad de que su familia vaya a verla fuera del horario de visita. Los abogados a un detenido en una cárcel común pueden ir a verlo en cualquier momento también. O sea, en una prisión domiciliaria no hay horario de visita para una persona que está en prisión domiciliaria. No. Sí, ¿no? Siempre y cuando esas personas que van a hacer la visita estén autorizadas y figuren en un listado previamente acordado, como es este. Me interesa saber, Alejandro, en qué lugar está Cristina ahora, ¿no? Hay algunos analistas que dicen está mejor parada que antes de que la Corte se pronunciara en relación a la centralidad que tiene. Perdón, ¿de qué importa la centralidad? Bueno, si Cristina Kirchner no puede... A ver, Cristina Kirchner perdió su principal herramienta de cohesión política, que era su competitividad electoral. Cristina Kirchner se presentó en 2 elecciones en su carrera y ganó 11. Y la única elección que perdió ella siendo candidata fue en la del 2017 contra Esteban Burrich en la provincia de Buenos Aires, que en términos políticos para mí esa elección la ganó. ¿Por qué? Porque Cristina Kirchner, el objetivo en esa elección de ella era demostrarle al resto del peronismo, que le estaba desafiando después de que ella había dejado la presidencia, que ella seguía teniendo los porotos al interior del peronismo, que ella seguía conduciendo y siendo la fuerza de controlar el peronismo. Y a pesar de haber perdido con Esteban Bullrich, a las otras opciones del peronismo que fueron a desafiarlas, las aplastó. Entonces, sin Cristina Kirchner, y yo te diría, María Laura, yo creo que tiene más impacto político el hecho de que Cristina Kirchner no se puede presentar nunca más a una elección de que esté detenida en su casa. Si Cristina Kirchner estuviese detenida, pero pudiera ser candidata en las elecciones próximas, el impacto político en la Argentina no sería tan grande. Claro. El principal impacto político acá es que Cristina Kirchner no se puede presentar más a elecciones. Como Cristina Kirchner no se puede presentar más a elecciones, pierde su capacidad de dominar al peronismo.
como pierde su capacidad de dominar el peronismo, se abre la posibilidad que el peronismo se empiece a reestructurar, marginando al kirchnerismo. Hay sectores del peronismo que hace años que quieren sacarse de encima la influencia, el avance, el control del kirchnerismo más duro, de Máximo Kirchner, de la Cámpora, de la propia Cristina Kirchner, y hay sectores del propio kirchnerismo expresados en la cabeza del gobernador Kicillof que más recientemente empezaron a tomar distancia y a diferenciarse. Y hasta no hace poco, Cuervo Larroque habló de la bandita de Máximo Kirchner y de cómo le querían hacer un golpe institucional al gobernador Kicillof. Entonces, la forma que Cristina Kirchner tenía de imponer las condiciones era desafiándolos electoralmente. Y de hecho, es lo que había hecho antes del fallo. Había anunciado que se iba a presentar en la tercera sección electoral como un contradesafío a haber desdoblado las elecciones por parte del gobernador Kicillof. Sin la capacidad de presentarse elecciones, Cristina Kirchner va a perder esa capacidad de controlar el peronismo. Tal vez no en las próximas semanas. Recordemos a toda la lapicera de Cristina ahora, ¿cómo está? Por eso te preguntaba por la centralidad y por eso creo que hay analistas, no es tu caso, que sí están viendo si la centralidad pesa en la lapicera. La centralidad está en tanto en cuanto es un hecho impresionante y bastante excepcional, lamentablemente, que una causa de corrupción llega a su final, que una ex doblemente presidente esté cumpliendo prisión, que esté impedida de participar electoralmente, y además no es cualquier expresidente. Cristina Kirchner sigue teniendo una vigencia política fenomenal. Es la presidenta del PJ, el partido más importante de la Argentina, es quien comanda las dos primeras minorías en el Congreso Nacional, es la principal dirigente opositora al gobierno, que surge de todos los estudios y de todas las encuestas, cuando uno le pregunta a la gente quién es el opositor a este gobierno, y era quien estaba encabezando las encuestas en la tercera sección electoral, no en la provincia, pero sí en la tercera sección electoral, en donde ella decía que iba a presentarse. Entonces, claramente hay en la figura de Cristina Kirchner un presente, obviamente un presente mucho, o había un presente mucho más debilitado que en su mejor momento. Pero ahora en las próximas listas concretamente... Pero en las próximas listas seguramente, aunque ya estamos viendo las tensiones, primero, ¿cuándo cierran las próximas listas? En 3 semanas. Sí. O sea, en 3 semanas cierran las listas de los candidatos de la provincia de Buenos Aires para las elecciones y los cargos locales de la provincia de Buenos Aires, y en 1 mes y medio cierran las listas para los candidatos nacionales de la provincia de Buenos Aires, o sea, para quienes van a ir al Congreso Nacional. En este momento, y con la centralidad que ocupa hoy Cristina Kirchner, y con el aumento de su popularidad en las encuestas, que ahora sí que te lo comento, porque en nuestras encuestas de poliarquía Cristina Kirchner subió en su imagen, yo creo que Cristina Kirchner tiene capacidad todavía de condicionar al resto del peronismo bonaerense en ese armado, en la lista, en ocupar los cargos, a pesar de las tensiones que hay. La pregunta es, ¿qué pasa el año que viene? ¿Cómo continúa eso? ¿Cómo Cristina Kirchner evita la rutinización? Me queda re lejos. No, está bien, pero hay que pensarlo y hay que evitar cómo... Vos me invitás acá para pensar un poco más allá del día a día. Obvio. Entonces, pero viste, te pregunté por la centralidad de Cristina y primero saliste como desconcertado y ahora sí, me estás diciendo, sí, subió la imagen. ¿Por qué sube la imagen de Cristina ahora? Seguramente porque hay sectores de la sociedad que ven en esta decisión algún tipo de arbitrariedad. ¿Algún tipo de...? Arbitrariedad. Arbitrariedad con Cristina. Sí. Hay sectores de la sociedad, sobre todo igual lo que subió de la imagen y nosotros lo captamos en la encuesta después del fallo, fue no que disminuyó la cantidad de gente que tiene una opinión negativa de Cristina Kirchner, que sigue siendo la mayoría del país, sino se nos transfirió gente que decía que tenía una imagen regular a positiva. Espera que está ahí haciendo gestos Laura. Laura, ¿qué querés agregar? No, justamente a partir de lo que decía Alejandro, sí, hay varias encuestas que dicen que Cristina Kirchner ha subido en imagen positiva y lo que a mí justamente consultando a los encuestadores me decían que peronistas, que vos recién decías, Alejandro, que antes estaban muy alejados de Cristina o que tenían cierta renuencia a estar con ella, hoy por hoy están como más empatizados con este discurso de proscripción, entre comillas, si bien en el fondo, digamos, están alejados de su forma de hacer política. Lo cierto es que a las distintas tribus peronistas este discurso hoy por hoy le generó cierta empatía y dentro del peronismo ha
provocado que Cristina Kirchner haya elevado un poco en su nivel de imagen positiva. Pero aparte la pregunta es cómo se sostiene interés. Entonces, si hacemos de acá a las próximas 3 semanas que cierran las listas bonaerenses, sí, posiblemente el kirchnerismo tenga influencia y tenga capacidad porque tiene el resto del peronismo tiene que girar en torno a Cristina Kirchner. Cristina Kirchner tiene un problema principal, María Laura. No tiene heredero. Máximo Kirchner no tiene ni el carisma ni los votos que tiene Cristina Kirchner. Máximo Kirchner, en los últimos 10 días, a partir de la atención de Cristina Kirchner, salió a hacer ronda de medios. Está en todos lados, Alejandro. Está ahora tratando de ocupar apareciendo, hablando. Bueno. Es el candidato que quiere poner Cristina. Hay que verlo, si lo logra, hay que ver si tiene la capacidad. Yo lo que te digo es que los estudios que nosotros venimos viendo, no ahora, hace años, lo que reflejan es que Cristina Kirchner no tiene en Máximo Kirchner un heredero político. Claro. Máximo Kirchner no tiene mucho menos popularidad que Cristina Kirchner, que ya tiene una popularidad golpeada y dañada, y no tiene la capacidad política, la empatía que tiene su madre. Entonces, Cristina Kirchner carece de un heredero. Cristina Kirchner, a partir de ahora y por el resto de su vida, carece de la capacidad de poder presentarse electoralmente. Tiene centralidad. La pregunta es, ¿cuánto tiempo dura esa centralidad en los momentos que vivimos, donde los ciclos de noticias todo rápido, las cosas pasan rápido, donde esto se va a ir rutinizando? Entonces, puede haber cuestiones empáticas y puede haber cuestiones que yo, por ejemplo, considero que generan empatía en algunos sectores de la sociedad y que, hasta en mi opinión personal, hasta tienen razón. Me decía, ¿para qué se le pone una tobillera electrónica a la expresidenta? O sea, hay cámara de televisión. ¿A dónde va a ir la expresidenta saliendo de su casa sin que alguien se entere? A ver si Gustavo, hay una explicación de por qué se le pone una tobillera a Cristina Kirchner si está en una casa custodiada, vigilada. ¿Hay una explicación del tribunal a esto? Sí, porque es una detenida. El beneficio de la prisión domiciliaria incluye la colocación de una tobillera, por más que... Bueno, un beneficio no es. Es un beneficio para la condenada, sí. ¿Para la condenada? Para la condenada. Así está determinado en la ley 24660, artículo 32. Es un beneficio. Es un beneficio. Bueno, en relación a la vivencia no creo que ella lo pase mejor con una tobillera. A eso me refiero. Pero ¿sabés qué, Gustavo? Te lo vuelvo a repetir. Nosotros ya lo hemos informado. Sí. Porque el tribunal lo decide. Porque por otro lado, lo que está diciendo Alejandro lo dice mucha gente también, ¿no? Sí. ¿Para qué una tobillera si se sabe que está vigilada Cristina Kirchner en su casa, ¿no? Porque lo que pidieron fiscales la tobillera es un término intermedio. Yo sé que es difícil de entender para toda la gente que, como bien marcaba Alejandro, piensa de manera distinta, pero los fiscales habían pedido la detención. Sí, sí. Entonces, la cuestión es por qué los jueces, lo que plantea Alejandro es, puede generar en gente que incluso está de acuerdo con la decisión de la Corte, algo de empatía, esto de que tuviera una tobillera, ¿se entiende? Sí, se entiende, pero se la ponen y se la colocan porque es una de las condiciones para que le otorguen la prisión domiciliaria. Por más que, como ustedes dicen, bien, el sentido común indica esto, pero es una de las condiciones que marca la ley. Que le pongan la tobillera y que sea monitoreada. ¿Es obligatorio, decís? No, no es obligatorio. Es una de las condiciones contempladas por la ley. Correcto. No es obligatorio. Entonces esta es la cuestión, ¿no? Está bueno que nos refresque, ¿no? Lo que nos refresca a Gustavo. Gustavo, no es obligatorio. No todas las personas que tienen detención domiciliaria tienen... No todos tienen. Te doy un número. 13.000 presos en el sistema federal con el beneficio de la prisión domiciliaria. ¿Sabés cuánto tienen tobillera? No. 56%. Bueno, entonces vuelve al punto que mucha gente... Bueno, pero es una potestad del tribunal. No, correcto, claro que es una potestad del tribunal. El planteo es otro, ¿no? A ver si lo podemos explicar. Mucha gente siente que en esa potestad del tribunal hay alguna idea de ofuscamiento, de venganza. Hasta de sentido de humillación de la expresidenta. Pero vamos al punto más grande, si querés, que la pregunta es, más allá de que eso ocurra, y que hasta, si querés, en términos políticos o de opinión pública, hasta favorece a la expresidenta. Si la quieren perjudicar, le estarán afectando o intentando... Quiero hacer un asterisco. Yo creo que eso no favorece a la opinión pública. Digamos, no la favorece a ella. Por eso sí que favorece en términos de opinión pública. Pero esta decisión del tribunal, claro, genera empatía en personas que no la tenían hasta ese momento, decís. Bueno, a ver, lo que vimos en las encuestas hasta ahora es un leve crecimiento de la popularidad de Cristina Kirchner. Y Cristina Kirchner... insisto, desde que dejó la presidencia,
más o menos que tiene la misma estructura de apoyo. Hay alrededor de un 25-30% de los argentinos que la bancan, la apoyan y la sostienen como casi su principal referente político, y hay una amplia mayoría de los argentinos que cerraron el ciclo con Cristina Kirchner y no tienen nada que ver. Yo lo que creo que lo peor que le puede pasar a la expresidenta en estas condiciones es la indiferencia. Lo peor que le puede pasar a Cristina es, como vos decís, perder la centralidad, perder la capacidad de influenciar sobre sectores de la opinión pública y sobre la política. Y la primera reacción, luego del fallo de la Corte, fue de muchísima indiferencia. Yo te dividiría en dos acá: la reacción social espontánea, la reacción de la política organizada. Cuando el fallo de la Corte salió, más allá de las 2 cuadras alrededor del domicilio de Cristina, no hubo movilizaciones masivas, ni en la Ciudad de Buenos Aires, ni en el Gran Buenos Aires, ni en la tercera sección electoral, ni en las ciudades del interior. Ni siquiera hubo festejos, no hubo bocinazos de festejo. O sea, lo que primó fue la indiferencia. Entonces yo divido en dos: las reacciones espontáneas de la sociedad, que a veces se expresan en salir a la calle, cacerolazos, bocinazos, protestas, cortes de ruta, etcétera, etcétera, y las reacciones organizadas. Después sí hubo algo, una marcha organizada, pero ahí lo que estamos viendo es a la política, y a ese grupo, y a ese grupo que estás diciendo vos. Ahí lo que se vio fue una marcha masiva con capacidad de seguir mostrando capacidad de movilización de sectores amplios vinculados al peronismo, pero donde uno empezó a ver ya primeras señales del peronismo mostrando distancia. Sindicalismo poco presente, muchos gobernadores poco presentes, y cuando uno empieza a escuchar las discusiones que empiezan a ocurrir a solo, ¿cuánto pasó? Una semana, 10 días de la detención de Cristina Kirchner, lo que ves es que las discusiones electorales ya empiezan a correr o a intentar correr la influencia y los lugares del kirchnerismo. Laura. No, la pregunta es si al oficialismo, al gobierno libertario, no le conviene mantener viva la centralidad de Cristina Kirchner. Digo, estoy de acuerdo con vos en que definitivamente quizás Cristina Kirchner vaya licuando, conforme pasa el tiempo, esta centralidad política. Pero yo también estoy viendo que el oficialismo y el gobierno de Javier Milei está haciendo lo imposible. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Con qué casos? ¿Con qué datos? Y de alguna manera ellos están todo el tiempo tratando de polarizar permanentemente en el discurso público y electoral con el kirchnerismo. A ellos les conviene, y desde la Casa Rosada lo han dicho en innumerables conversaciones en off the record, de que a ellos les hubiera convenido tener a Cristina candidata. Y a ellos les conviene la centralidad de Cristina hoy por hoy, antes de las elecciones. Por eso te lo preguntaba, Ale. A ver, yo creo que hay dos temas en relación al gobierno con Cristina Kirchner. Uno es lo que vos planteás, la figura elegida para hacer antagonismo. Pasado, futuro, economía inflacionaria contra economía estable, estatismo contra el mercado, etcétera, etcétera. Cristina Kirchner como figura donde antagonizar y diferenciar dos modelos muy distintos. En ese sentido, la figura de Cristina Kirchner le convenía al gobierno. Si no será Cristina Kirchner, será otro. Porque si no, será Kicillof, será Graboy, será Máximo Kirchner, será quien ocupe electoralmente el espacio de Cristina Kirchner. Yo creo que el principal problema para el gobierno no es que pierde a Cristina Kirchner como figura con quien antagonizar, sino que, lo que decíamos al principio, Cristina Kirchner fuera de la contienda electoral de ahora en más, no de esta, de cualquiera, pierde la capacidad de ordenar o controlar al peronismo alrededor de ella. Y abre las puertas para que el peronismo, después de 20 años, empiece a reestructurarse en un eje que no sea bajo el dominio del kirchnerismo. En el 2005, en la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner le gana a Chiche Duhalde, la duplica en votos y a partir de ahí el kirchnerismo pasa a tomar el control del peronismo. Ya no habría a mediano plazo kirchnerismo, decís vos, habría un peronismo organizado. No diría que no hay kirchnerismo. El kirchnerismo va a seguir estando. Pero lo que no habría es un kirchnerismo que es el socio mayoritario de la coalición peronista. No sería el primer jugador del peronismo. Y eso abre, María Laura, incluso las puertas para empezar a ver una reestructuración del sistema político. Ampliemos la mirada y muchas veces lo discutimos en esta mesa. Acá estamos en un cambio de ciclo político. En el 2023 explotó el sistema que gobernó durante 20 años. Explotaron las dos coaliciones.
no existe más Juntos por el Cambio, no existe más el dominio de la coalición kirchnerista peronista. Bueno, esos dos grandes edificios están viendo cómo se implosionan. La Libertad Avanza está empezando a construir un pequeño edificio nacional, pero todavía yo creo que este año lo que va a terminar de mostrar es la desaparición, la implosión de los dos grandes coaliciones que dominaron los últimos 20 años la Argentina, y posiblemente a partir del año que viene pueda empezar alguna reconstrucción de elementos nuevos. Sin Cristina Kirchner en la cancha, eso abre las puertas para que podamos empezar a pensar agrupaciones, alianzas que hasta ahora podíamos pensar impensadas. Sectores del peronismo con sectores del radicalismo, con ex dirigentes del PRO, con gobernadores, con fuerzas provinciales locales, que si Cristina Kirchner o Máximo Kirchner estuviesen ahí adentro o tuviesen el comando de ese peronismo, no estarían. Entonces, ese para mí es el principal riesgo para el gobierno. Porque un gobierno con vistas a la reelección en el 2027, enfrentando el desafío de un kirchnerismo, es mucho más competitivo o tiene menos desafío, menos preocupación, menos amenaza que un gobierno que por ahí enfrenta a una coalición nueva, rearmado de centro de muchas fuerzas, como ocurrió en Brasil, como ocurrió en Uruguay, como ocurrió en muchos otros lados. Excelente, clarísimo siempre. Tengo que hacer la pausa, no tengo más.